Nayib Bukele se ha planteado la desdolarización del Salvador. El gobierno salvadoreño aspira a una libertad económica total y por eso quiere dejar de lado a los bancos centrales. Estas palabras fueron de Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, recientemente entrevistado, noticia que analizaremos el día de hoy. Acudió a la comunidad internacional cuando el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, confesó en una entrevista con medios rusos los audaces planes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Al respecto, el funcionario salvadoreño desgranó la visión de Bukele, una visión que busca emanciparse de la moneda que durante tanto tiempo ha sido símbolo de la hegemonía estadounidense. Durante su estancia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Ulloa detalló cómo el gobierno de Bukele ha evaluado repetidamente la posibilidad de desdolarizarse, a pesar de que el costo de tal decisión podría ser elevado, especialmente si se intentara regresar al colón. Y es que el verdadero objetivo de Bukele va más allá de una simple reinversión monetaria, pues su meta es la independencia de todas las monedas fiat, esas que están controladas por los bancos centrales y gobiernos. Queremos tener liberalización económica y financiera, sobre todo de lo que son las rectorías de los bancos centrales, independencia de las monedas fiat, entre ellas el dólar, el euro, la libra esterlina, todas las monedas fiat. Es por eso que Bitcoin se ha vuelto una opción, declaró Ulloa con una convicción que retumbaba más allá de las paredes del foro. Pero la idea de utilizar Bitcoin como una alternativa no es nueva en El Salvador. De hecho, Bukele ya ha adoptado la criptomoneda como moneda de curso legal, convirtiéndose en un pionero global en este aspecto. Así, Bitcoin, una moneda descentralizada que no responde a ninguna directriz de Banco Central, representa para Bukele la verdadera independencia financiera, ya que la administración actual ve en el Bitcoin una herramienta para atraer inversión extranjera y potenciar la economía salvadoreña. Por ello, en el marco de un segundo mandato que promete centrarse en la economía, Bukele planea continuar con su audaz experimento financiero, pero su visión va más allá de las fronteras de El Salvador, sobre todo por el acercamiento del gobierno de Bukele a Rusia, un gigante en la cruzada global por la desdolarización que es un movimiento estratégico en este tablero geopolítico. Al respecto, la decisión de Bukele se da en un contexto donde Rusia y China han fortalecido sus alianzas estratégicas para desafiar la hegemonía del dólar, pues las sanciones occidentales, especialmente las impuestas por la guerra en Ucrania, han impulsado a Rusia a buscar alternativas. Bueno, nos encontramos con Margarita Pécora. Bienvenida a nuestra periodista asociada a La Voz de la Patria Grande, Prensa Alternativa. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, Ivette. ¿Qué tal tú por allá, por Colombia? Muy bien. Bueno, acá en Buenos Aires disfrutando de una temperatura bastante amigable, por cierto, porque ha estado haciendo frío en los últimos días, pero hace un par de días que ha mejorado bastante la temperatura. Bueno, estaba escuchando esa porción, ese segmento del video, y la verdad que decir baldazo de agua fría, creo que ahí nos quedamos cortos. Así queremos expresar la sensación de derrumbe total que debe haber sentido la alta jerarquía de la Casa Blanca y todas las autoridades estadounidenses desde que se enteraron, ya sea por trascendidos o por sus acostumbrados espionajes, que el presidente salvadoreño Nayib Bukele pues está evaluando la posibilidad de desdolarizar la economía de esa nación centroamericana. No es que lo vaya a hacer de manera inmediata, lo está evaluando, y en eso tenemos que ser puntuales y serios con el tema de la información, porque así fue como lo transmitió Ulloa en esa entrevista que le dio a la prensa rusa. Y esto no es un cuento, esa fue la respuesta tácita que le dio
Ulloa, el vicepresidente salvadoreño, cuando fue entrevistado por Russia Today, sobre cómo ve El Salvador los pagos con monedas alternativas por los bloques BRICS y qué potencial esto le podría traer. Así que Ulloa participó en el 27º Foro Internacional de San Petersburgo y no solo aprovechó esa estancia para ir allí a hablar a nombre de El Salvador, sino para explorar precisamente las posibilidades que puede tener este segundo mandato de Nayib Bukele, que se proyecta hacia la consolidación de la economía, como bien se acaba de afirmar ahí, para ver cómo ellos desde el marco financiero se pueden proyectar. Y en ese marco fue donde el salvadoreño pronunció o respondió que ven todas las opciones que tienen el Banco de Desarrollo de los BRICS, que dicho sea de paso, el presidente Vladimir Putin está trabajando en la arquitectura financiera de ese banco para el financiamiento de proyectos, para elaborar una cartera de préstamos, estructurar tasas de interés atractivas y que permitan el desarrollo de los países que apliquen a su financiamiento. Yo creo que El Salvador no se quiere quedar afuera, como no se quiere quedar afuera Cuba, como no se quieren quedar afuera varios países que tienen una economía, yo no diría que emergente, sino una economía que está totalmente deprimida. En el caso de El Salvador estamos viendo que está saliendo de una limpieza que tuvo que hacer previamente y con muchísimo sacrificio para la población salvadoreña, esa limpieza de las pandillas maras tan peligrosas que tenían dominada a la población, para poder ahora emprender esta nueva etapa. Pero esta nueva etapa de la economía no se hace si no se define una moneda segura, porque ya sabemos que el Bitcoin fue una de las primeras monedas que él estuvo, como se deciste, incursionando, pero ese Bitcoin avanzó paralelo al dólar. Sin embargo, él lo que quiere es despegarse de todo eso. Él está buscando un camino más seguro. Y está viendo por eso que en los BRICS por ahí está la cosa. Me parece a mí que va por ahí todo eso. Así es, Margarita. Pues Nayib Bukele ha dado de qué hablar todo el tiempo, desde que ha sido presidente y ahora con su reelección. Incluso ya hace unos meses había tenido una visita a Estados Unidos y allá mismo dio unas declaraciones que fueron bastante fuertes porque él ya había mencionado en esa conferencia, que fue la Conferencia de Acción Política Conservadora, que Estados Unidos, la economía en Estados Unidos corría un gran riesgo, dado que el dólar como moneda se basa en una farsa, dado que se financian a través de la impresión de billetes. Imagínate, respecto a eso, él afirmó y la máquina que la tiene. Exacto, y que esto es una burbuja que inevitablemente estallaría. Palabras de Nayib Bukele, ¿sí? No nos las estamos inventando. No, entonces, ¿qué pasa? Bukele está muy alineado con el concepto de liberarse de ese yugo, digámoslo así, porque él tiene muy claro que el problema es que se pagan impuestos elevados para mantener la ilusión de que se está financiando al gobierno y no es así. Entonces, el gobierno se financia mediante la impresión de dinero, papel respaldado por papel. Lo dijo Nayib Bukele, lo tiene muy claro y en estos momentos pues está muy cercano a todo el tema de los BRICS que precisamente están promoviendo tanto China como Rusia y obviamente Brasil el paso a la desdolarización. ¿Qué pasa? Estamos contándole a nuestra audiencia básicamente esto que se llama dinero fiat. El dinero fiat son monedas o digamos como oficiales, ¿no? Que es el dólar, el euro, el yen, monedas de reserva que fueron instituidas desde Bretton Woods
por allá en 1971, cuando se quitó totalmente el patrón oro como respaldo. Entonces, es un tipo de dinero, el dinero fiat, no se encuentra respaldado por ninguna mercancía, ni como el oro ni la plata. Es declarado por decreto del gobierno y mediante una regulación gubernamental. Por lo tanto, este dinero no tiene valor intrínseco, no tiene valor de uso, le da el valor de curso legal porque se generan y se recaudan los impuestos en ese tipo de moneda y se maneja como una unidad de cuenta. De hecho, el dólar es como la moneda referente de cambio en todos los países o en la mayoría de países y las negociaciones se hacen a través del dólar. ¿Cuánto me equivale a mí comprar, por decir algo, yo tengo 1.000.000 de pesos, ¿a cuántos dólares me corresponde aquí en Colombia, no? ¿Y En cuánto todos sería? los lugares. Y cómo yo puedo Así es. negociar mis divisas o mi comercio, lo manejo en dólares, ¿sí? Pero básicamente el dinero fiat es un dinero representativo y como lo hemos hablado ya, no tiene ningún respaldo. Puede Para nada. ser también un dinero declarado por una persona o una institución, puede ser emitido por el Estado, los bancos centrales, por eso es lo que dice Félix Ulloa en este momento es abandonar esos bancos centrales, la dependencia de esos Claro, bancos. Porque, claro. por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quién maneja el dinero? La Reserva Federal, no el gobierno. Ojo, la Reserva Federal es independiente del gobierno. Así de simple. Y Por ellos eso, suben y bajan los intereses a su sí, acomodo y eso es lo que maneja directamente la economía tal cual. Así como alguien decía que se burlan de los adivinos, ¿cierto? Pero le creen a ciertos economistas que predicen los manejos financieros del mundo. por eso yo estaba viendo que estos dichos de Ulloa, estas declaraciones que dio en Rusia, han creado un impacto realmente desolador para el Imperio del Norte, que ve cómo paso a paso se le va desmoronando el billete verde, y ve, porque, a ver, lo ha utilizado como herramienta que desde hace siglos usan para dominar a los pueblos. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos, mediante decreto, creó al dólar como unidad de circulación a partir del 2 de abril de 1792. Mira, hace cuántos siglos que estamos con el billetito verde. Perdón. Pero durante los 2 últimos siglos, Washington ha utilizado esa moneda como mecanismo de dominación, pero a toda. Pero ahora toda esa estabilidad, toda esa confianza que creó en torno al uso del dólar para el crédito internacional, bueno, pues se le viene al suelo. Y ahora con todo lo que se está avisorando por parte de El Salvador, tiene mucho temor de que eso se pueda hacer cierto, porque cada vez hay más países que analizan cortar la dependencia del dólar y buscar nuevas vías para obtener financiamiento externo. Y están mirando con muchas esperanzas en los BRICS. Así es que por ahí yo creo que van las cosas. Veamos Así es, una parte Margarita. más del video. Claro que sí. Veamos. Por ciento del comercio entre Rusia y China se realiza ahora en yuanes y rublos, como orgullosamente destacó el presidente Vladimir Putin. Y el bloque del BRICS también respalda el desarrollo de un sistema de pago basado en monedas digitales del Banco Central, una jugada que amenaza con redefinir el comercio internacional. Además, el interés de Rusia por el Bitcoin no se queda atrás, pues los legisladores rusos han debatido leyes para convertir la minería de criptomonedas en una actividad económica reconocida y están considerando proyectos que permitan la exportación de criptomonedas. Incluso han contemplado el uso del BTC para pagos internacionales, aunque todavía no se ha sancionado ninguna ley en este sentido.
Por otro lado, el panorama actual del dólar es desolador, con una economía estadounidense que se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones, donde la inflación galopante, las tasas de interés fluctuantes y una deuda nacional que crece a un ritmo alarmante son solo algunos de los problemas que enfrenta la administración Biden. Razón por la que la dependencia global del dólar se está convirtiendo en un lastre y cada vez más países buscan alternativas para liberarse de su yugo. De igual manera, la guerra en Ucrania desencadenó una serie de sanciones sin precedentes por parte de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Estas sanciones han tenido cierto impacto en la economía rusa, pero han repercutido muchísimo más en la economía global y en la percepción del dólar. Y es que a medida que Estados Unidos utiliza el dólar como herramienta de presión, muchos países buscan diversificar sus reservas y transacciones internacionales para evitar depender de una moneda que puede ser utilizada como arma geopolítica. Así, este fenómeno se ha acelerado con las sanciones, ya que países como Rusia y China, como bien decíamos, han aumentado el uso de sus monedas nacionales en el comercio bilateral. Además, la implicación de Estados Unidos en conflictos prolongados, como las guerras en Irak y Afganistán, han drenado recursos y debilitado su posición económica y militar. Estas guerras costaron trillones de dólares y resultaron en pocos beneficios estratégicos. Más recientemente, el apoyo continuo a Ucrania, tanto militar como económicamente, ha sido un esfuerzo costoso y ha exacerbado las tensiones con Rusia, aumentando el riesgo de conflictos más amplios y afectando la estabilidad global. Ahí lo tienes, Margarita. Yo veo que está el vecino del norte está a punto, al borde del infarto, con esto que ha declarado Ulloa en Moscú. Porque fíjate que el vicepresidente salvadoreño dijo que no descarta una posible visita de Putin al Salvador o de Bukele a Rusia. Y dijo incluso que había abordado el tema con Sergei Lavrov, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, que ya se está agendando el tema. Eso le debe haber caído, pero re mal a Washington. Eso parece no estar muy lejos de lo cierto, porque fíjate que Bukele recién comenzó su segundo mandato presidencial, que se va a extender hasta el periodo de 2029 y ya está decidido fuertemente a avanzar por una independencia también en el plano monetario. Recordemos algo que yo había dicho hace un ratito, que El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin, ¿se acuerdan? Como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense. Pero bueno, dos monedas que marchan aparejadas. Sin embargo, el 88% de la población no utilizó ese criptoactivo, lo dije bien, en 2023, según una encuesta que se realizó en el país. Yo no creo que sea un revés total para Bukele, pero bueno, ha recibido críticas con respecto a este asunto. Y eso todo nos lleva a la misma definición de que él está mirando para otro lado, para otra moneda, otro rumbo que no sea precisamente el dólar. Así que para quienes ganan y gastan en dólares, dejar de usar esta moneda no es tan sencillo, aunque Bitcoin y otras criptomonedas son opciones emergentes, es decir, que no reemplazan completamente al dólar. De todas maneras, la realidad es que la economía actual gira en torno al dólar todavía en El Salvador. La mayoría de los negocios y de los servicios todavía operan con ese dinero tradicional y no aceptan criptomonedas ampliamente. Por lo tanto, incluso si alguien quisiera usar Bitcoin, a menudo tendría que cambiarlo a dólares para las necesidades diarias. Lo cierto es que ahora, el gobierno salvadoreño está contemplando otras variables y por eso las afirmaciones de Ulloa para la prensa rusa, haciéndose eco de esas declaraciones de Nayib, de zafarse en algún momento del dólar. Y todo eso es lo que yo creo
que puede provocar infarto a los gringos, ¿sí? Claro, claro, lo que tú acabas de decir es totalmente cierto, Margarita. Aquí el tema es que no es tan fácil salir del tema del dólar, ¿cierto? Claro. Pero es posible. Sí, La claro. idea es que la evidencia más bien es que precisamente con las sanciones que les han impuesto a los rusos y por supuesto a China, ellos han venido generando otro tipo de estrategias comerciales y en este momento ellos han utilizado sus propias monedas. Entonces, más del 90% del comercio entre Rusia y China se ejecuta en yuanes y rublos. No es nada difícil entender que sí se puede vivir sin el dólar. En ese sentido, pues lo que pasa es que obviamente hay que ir manejándolo con una manera muy cuidadosa para no generar, digamos, golpes económicos demasiado fuertes. Pero sí es claro que es la intención principal que en este momento tienen los BRICS, que lo han planteado desde ya hace un tiempo. Y a pesar de que la intención, o sea, una cosa es la moneda única, ¿cierto? Que ellos pretenden manejar, que sea diferente al dólar. La otra parte es comerciemos todos en la moneda propia, que pues es una alternativa que sería muy interesante para las economías de cada país, ¿cierto? Claro, Y que es una concentren vía. su moneda nacional. Sí. Exactamente. Y obviamente las criptomonedas, pues en este caso, Salvador utilizó el Bitcoin y fue también efectivo para ellos en sus inversiones y es una vía para desdolarizar, un camino que para el gobierno de Bukele eh, está abierto, obviamente, ¿cierto? Pero él está muy convencido de esa necesidad de desprenderse de la dependencia del dólar. Es algo que tiene en la mira desde hace rato. Y no se trata de salir por salir. Lo que pasa es que históricamente ya se ha venido teniendo problemas con todos estos temas del dólar, ¿cierto? Hace ya casi un poquito más de 50 años, Estados Unidos, con el tema de la guerra de Vietnam, tuvo un déficit comercial bastante fuerte. En ese entonces, los países europeos empezaron a cambiar los dólares que estaban ya sobrevalorados y los cambiaron por marcos alemanes y por oro. Entonces, ¿qué pasó? Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos la conversión de esos dólares en oro. Les dijeron, vengan para acá, por favor, devuélvanos nuestro oro. Las reservas de Fort Knox se contrajeron, se volvieron más chiquitas, tuvieron bastantes problemas porque Estados Unidos no quería devolverse oro. Y fue cuando Nixon instauró el choque económico, donde se impidieron ya del todo las conversiones del dólar a oro, se devaluó y se manejó el dólar como, como parte ya del, ¿cómo se dice? Del, mmm, del manejo, ¿cómo se dice? Del, Financiero. sí, del manejo financiero. En ese sentido, ya el dólar quedó como moneda única y a los demás, digamos que se les pretendió castigar. Históricamente, como, ¿sí? Castigar y nosotros mandamos. Y el dólar se convirtió en la moneda que hoy estamos teniendo como referente en todo el mundo. Así es. Y que ha Hay, traído bastantes compliques en todo lo, así como trae, yo no voy a decir que no, históricamente, pues obviamente han habido negociaciones muy importantes entre los países, también se convirtió en un dolor de cabeza, sobre todo para las economías más débiles, porque recordemos que cualquier golpe que se le da al dólar, si sube demasiado, la economía se va al piso a nivel país o si se baja también. claro, Es un poco complicado. hay,
Ajá. Hay otra faceta interesante de la entrevista que dio Félix Ulloa en Rusia que me gustaría abordar, Ivette, porque revela el acercamiento que desde otro plano está haciendo Nayib Bukele a la Federación Rusa y a Vladimir Putin. Fíjate que cuando le preguntaron a Ulloa sobre las sanciones occidentales impuestas a Rusia a raíz de su operación militar en Ucrania, él citó las recientes declaraciones de Bukele y dijo que no van a tener ningún resultado, ya que Rusia es una superpotencia. Eso había dicho Bukele y él lo que hizo fue referenciar esas declaraciones. Dijo también Bukele que ha sido creada, estructurada, financiada con recursos propios, que tienen recursos naturales vastos, recursos humanos, talento. Entonces, las sanciones, dijo Bukele, no van a causar ningún efecto contra Rusia. Expresó el vicepresidente citando, por supuesto, al mandatario salvadoreño. También recordó que cuando se dieron en este tipo de medidas en la ONU, El Salvador se abstuvo de votar porque dijo que no consideraba que este mecanismo de presión, el que vaya a regir las relaciones internacionales entre los estados, etcétera, no era conveniente. Ellos han mantenido una postura bastante neutral, pero activa, en el caso de El Salvador con respecto al conflicto en Ucrania. Pero ya se ha visto que en el tema de lo que es el intercambio comercial, el acercamiento y ahora el intercambio de visitas, incluso de presidente a presidente, es una cosa que se está anunciando con muchísima perspectiva. Entonces está, y ve más que claro, que el camino de los salvadoreños es explorar convenientemente el progreso que va a buscar Bukele en su etapa de gobierno, después de haber limpiado el país de esas peligrosas pandillas maras que yo te mencionaba y que habían causado terror, pero ahora en cambio se está creando un clima de seguridad, de paz, que puede convertir a El Salvador en un paraíso de mucha atracción turística, porque los recursos naturales que tiene El Salvador hasta ahora ocultos, sepultados por el terror de las pandillas, es una cosa que se va a revelar, se va a dar a conocer dentro de muy poco, porque se está haciendo todo lo posible para darle promoción a todos los encantos turísticos, y después van también los rubros económicos, porque tiene potencialidades en la producción cafetalera y demás. Bueno, Ulloa se refirió ahí al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y dijo que El Salvador ha tratado siempre de diversificar su deuda externa. De hecho, van a pedir ahora, van a arreglar con el Fondo Monetario un préstamo, los salvadoreños. Y dijo que cuando el BRICS abra las opciones, seguro que ellos van a estar atentos y poder presentar su portafolio, su cartera de créditos. Eso dijo textualmente el vicepresidente salvadoreño. Y otro tema, Ivette, que levanta muchísimas ronchas al vecino del norte, es que Moscú y San Salvador tienen más de 30 años de relaciones diplomáticas y han desarrollado la cooperación en áreas como el intercambio cultural, estudiantil y energético. Así que por ahí, sí, por ahí vas a ver cómo si se siguen profundizando estas relaciones en las que Ulloa ya dio un paso bastante anticipado. Vas a ver y vas a ver noticias de cómo los rusos van abriendo también empresas dentro de El Salvador, porque están en otros países ya sudamericanos. Claro que sí. Como están los chinos con proyectos que no son como los hace o los propone Estados Unidos. No, estos son proyectos para que los pueblos, los países puedan poner todas sus potencialidades humanas y todos sus rubros económicos en función del desarrollo. Le dan la posibilidad, le dan financiamiento para que emprendan el camino hacia el desarrollo, sin esas presiones y sin esos chantajes que suele hacer el vecino del norte. Así es, Margarita, es un acuerdo de cooperación entre las naciones. Se ha hablado de una posible visita también de Bukele a Rusia o una visita de Putin a Moscú, a El Salvador. Sí. Esto sería pues
icónico, una cosa Claro. totalmente diferente. El acercamiento de los BRICS, obviamente, es como la intención más grande. Ahorita hay varios países en fila para ingresar después del desastre causado en Argentina. Países árabes, muchos países hay, africanos que están tocándole la puerta a Lula, a Xi Jinping y a Putin para ver si los aceptan. Pero bueno, hay que cumplir una serie de requisitos. Es cierto que hay que ser un país emergente, pero hay que tener ciertas condiciones para que una vez que entren a estos proyectos puedan responder, porque no es entrar y decir estoy en los BRICS y dame plata y voy a hacer esto y después no hagan nada. Eso tiene Es que cierto. decidirlo una comisión, una investigación a fondo. Así es que vamos a Margarita, ver. respecto a lo que acabas de decir de los países que están cercanos a querer ingresar, mira que hace unos días, 4 creo, si no estoy mal, Arabia Saudita decidió no renovar el pacto con Estados Unidos, el pacto que tenía Claro, desde eso le digo, sí, sí, 1974, que sí, sí, convirtió al dólar en moneda de reserva mundial, el tema de los petrodólares. Y ellos dijeron que ya no volvían a renovar este pacto porque expiró y ya no hay ninguna entrada de un nuevo pacto en vigor. Entonces, ellos dicen que el principal exportador de petróleo del mundo usaría los dólares que le quedan para vender crudo y comprar bonos del tesoro para financiar déficits presupuestarios. Pero eso inicialmente, ¿cierto? Pero ahora, cuando se decide no renovar el pacto, ya venderá Arabia Saudita el petróleo en diferentes monedas, ojo a este dato, incluidas el yuan chino, el euro y el yen, en lugar de dólares estadounidenses. Le quitan la exclusividad al dólar. Entonces, exacto. imagínate porque se deja de dominar el comercio petrolero. Ya aquí es un golpe total. Aparte de lo que está haciendo Salvador, ya otros países, Y estamos lo que han hablando hecho, de lo que Arabia han hecho Saudita, Margarita. los países africanos que han sacado el oro de los bancos estadounidenses, ¿te acordás? Que hace muy poco Claro. abordamos también ese asunto, porque ven que va en picada la economía estadounidense. Entonces están tratando de poner sus barras de oro en otros lugares más seguros, porque ahí en Estados Unidos ya ven que es un fracaso. Y otra cosa que quería decirte y que debemos mantener la atención sobre eso, la posibilidad de que Venezuela también se sume a los BRICS, porque fíjate que Maduro está también haciendo intentos, acercamientos, y no sé cómo anda eso, pero debemos actualizarnos acerca de este tema. Hay muchos países, te digo, muchos que están queriendo entrar, y por eso yo lamento tanto que la Argentina, que ya había sido aprobada para ingresar en los BRICS, que eso es un privilegio de primera. Bueno, cuando llegó el gobierno de Javier Milei, que es un libertario liberal de la ultraderecha más extrema que se pueda considerar, pues sacó a la Argentina de los BRICS. O sea, no la dejó ingresar, que era para que ingresara en enero de este año en curso. Es lamentable que eso así sea, pero además, si te pones a analizar, este hombre acá, este presidente, lo que está es proponiendo la dolarización de la economía argentina. O sea, está dando pasos para atrás, con medidas retrógradas que no analiza. Parece que él se las da de un economista de primera línea, pero en realidad Margarita, está totalmente errado porque no está viendo las señales, no está viendo hacia dónde, el norte, hacia dónde se dirige el tema de las finanzas a nivel global. Es con los BRICS, no es otra cosa. Ya se termina la hegemonía de Estados Unidos en el plano político, militar y financiero. Ya la maquinita se la van a tener que hacer un rollito, ¿entendés? sí, claro. Y Entonces, sin embargo, Margarita tuvo el descaro, Milei, de ir a China a rogar para que le dieran un le airecito extendieron, con el sí, tema del swap de las y deudas, sí.
de las deudas y adicionalmente va a sacar otro préstamo con el Fondo Monetario Internacional ahorita. Ya se lo están aprobando, está gestionado, o sea, más deuda para Argentina, lamentablemente. Mientras que Bukele está buscando salir de esas deudas, decir no más, no va más, y nos vamos con nuestra propia independencia económica, que sería lo ideal en todos los países, ¿no? Mis aplausos totales para esa medida tan inteligente que está tomando el presidente salvadoreño. Yo creo que, bueno, el talento que ese hombre tiene merece la pena, sí. Está bien, muy bien proyectado. Así que ojalá que este de acá, bueno, no lo va a hacer, está desequilibrado mentalmente, no puede reaccionar, no puede reaccionar. Lamentable, lamentable porque más de 46 millones de argentinos están sufriendo ya las consecuencias de todos estos disparates y todos estos errores que se están cometiendo en esta locura. Pero bueno, los pueblos eligen los gobernantes que tienen. Así Lo es, Margarita. eligieron y así es. Bueno, hemos llegado, yo creo que al final de nuestra charla de hoy, viendo con muchísimo optimismo cómo El Salvador se aproxima a Rusia, a los BRICS, como yo decía recién, con una mirada realmente muy esperanzadora y muy inteligente de por dónde van las señales positivas y por dónde le conviene a los pueblos seguir para depender ya, cortar la dependencia total ya del dólar que ha sido usado como una herramienta de manipulación y dependencia por parte de Estados Unidos durante siglos. Así que agradecer a nuestra audiencia que están ahí seguramente prendidos todavía escuchando y seguramente van a dar sus opiniones porque me imagino que entre ellos haya economistas y haya personas que tengan conocimiento de lo que está ocurriendo y sobre todo salvadoreños que sería bueno que nos den su opinión de qué piensan acerca de esta perspectiva financiera que pudiera tomar el gobierno de su país en muy poco tiempo. Así es, Margarita. Los leemos en la caja de comentarios y los dejamos con la reflexión del día. Un banco es un lugar que te presta dinero si puedes probar que no lo necesitas. Lo dijo el artista Bob Hope. Nos vemos en la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar.